Curso esotérico y práctico de alquimia, sábado 13 de septiembre del 2025, clase 78. ¿Cómo aplicar la alquimia a nuestra vida para resolver problemas cotidianos? Sexto principio o ley del Kybalión, causa y efecto, segunda parte. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Sienta la respiración y las sensaciones corporales. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Entre en contacto con la respiración y con las sensaciones del cuerpo. Salimos Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Excelente. Muy buen día, Guillermo, y a todos. Un saludo muy especial. ¿Cómo estás? Bien, hay una amiga muy especial está muriéndose en este momento. ¿Quién? Está poco a poco muriéndose. ¿Cuál? La mamá de otra. No, la que te había comentado que tenía cáncer, que le dio cáncer. Ah, ya. Recuerda que vamos a ir la otra semana a visitar a Margarita y la mamá. Maravilloso, sí, espero. Ella todavía está bien, pues, sostenida. Sí, ella está estable, ella está muy estable. Esta es otra amiga que hace 2 años viene luchando con ese cáncer, pero ahora sí le encontró como ventaja. Ya. Tiene que ver mucho con la parte emocional. Total. Bueno, ¿cómo les ha ido totalmente? Me supongo que... Bueno, estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia en la recta final. Se ve que es una final muy larga. Sí. Pero es la parte práctica de cómo aplicar estos conocimientos a la vida que me puedan servir para resolver problemas cotidianos y lograr la piedra filosofal. Primero, en tener una vida de calidad, aprender a ser feliz y a disfrutar este paseo. Estamos en la clase número 78. Estamos viendo el sexto principio del Kybalión, de cómo aplicar estos principios a la vida para vivir mejor. Ese principio es el de causa y efecto. Hoy vamos a tocar la segunda parte, este es el más largo de todos. Veníamos diciendo qué es y en qué consiste este sexto principio de causa y efecto y los nombres que ha tomado. Karma y Dharma en India, ley sutil de respuesta energética entre los taoístas en China. Y en Occidente, la ley de compensación o causa y efecto. O corresponde, bueno, más bien causa y efecto o compensación. Veamos ahora qué son los contratos kármicos y cómo trascenderlos. ¿Cómo los hacemos? ¿Y para qué se hacen? Veamos el tema de ayudar a los demás, que tiene que ver con esto, realmente a quién estamos ayudando y si sirve o no para
compensar la ley de la balanza y cómo podemos renunciar, o sea, podemos trascender por un lado el karma, o sea, esta ley, causa y efecto, o podemos renunciar a él, cómo podemos sacarle provecho. Entonces veníamos diciendo que este sexto principio o ley es fundamental para crear un equilibrio en el universo y para poder aprender ciertas lecciones. Para eso se hace. Y crear un equilibrio, porque la naturaleza siempre va hacia un equilibrio. No podemos olvidar que este planeta es un planeta escuela. Que de otra forma no podíamos aprender. Porque este cuerpo ha sido hecho de tierra, como dice Santa Teresa, pero de una tierra muy difícil de trabajar. El cerebro, el metabolismo, el sistema nervioso, el ego, todos esos elementos de la naturaleza inferior, sí, no están diseñados para la conciencia. Ante lo contrario. Entonces, como decía Santa Teresa, este cuerpo está hecho de tierra, pero de una tierra muy difícil de elaborar, de trabajar. De ahí nacen los contratos kármicos que son voluntarios, mutuos e irrevocables. Voluntarios porque entre los que lo hacen voluntariamente. Mutuos porque es de común acuerdo. E irrevocables porque no desaparecen hasta que se cumpla totalmente o se trascienda. Los contratos kármicos se hicieron para dar un paso adelante muy importante en la evolución, o sea, para ayudarnos a evolucionar. Como este cuerpo es tan limitado, como somos tan limitada la condición humana por todo lo que les hemos dicho, sobre todo esa naturaleza inferior, sin la cual no pudiéramos vivir. Sí. Entonces, se hace necesario que se den todas estas leyes, estos principios, estos contratos para que podamos trascender. En el contrato kármico seleccionamos voluntariamente las experiencias que queremos experimentar, ya sea por aprendizaje o por cancelación de deudas kármicas. O sea, cuando una persona desencarna, arma su contrato kármico para su futura experiencia. En ese proceso seleccionamos los padres que vamos a tener, la pareja o las parejas que vamos a tener, él o los hijos que vamos a tener, el sexo, los amigos, enemigos, trabajo, etcétera, 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 etcétera. En el contrato lo determina. Que son los que más nos van a ayudar eficazmente a realizar el aprendizaje o la cancelación de deuda. Recuerde que siempre las experiencias son para hacer un aprendizaje, siempre. Tú decides la vía y la forma de aprender, por la vía del dolor o por la vía del amor. La mayoría, en nuestra limitación, por nuestra miopía, escogemos la vía del dolor. A medida que te vas educando, que vas tomando conciencia, optamos por la vía del amor. Pero lo que yo me pregunto, ¿cuál es la vía del dolor? La de las crisis, la enfermedad, las dificultades. Preguntan que cuál es la vía del dolor. La de las enfermedades, la de las crisis, la de los problemas, las dificultades. Porque siempre que hay cualquiera de esas dificultades es porque algo no estamos haciendo correctamente. Ahí nos ponemos de acuerdo en lo que cada uno le va a hacer al otro, con la intención de aprender algo o de ayudarle a cancelar una deuda kármica. Maltratarlo, abusarlo, ayudarle, servirle, matarlo, sí, lo que sea. Es un acuerdo al que se llega. El contrato es mutuo.
Quiere decir que se hace recíprocamente entre los dos. Y se firma como un acuerdo. Lo de firma pues no es en un papel y en notaría. Eso es una forma de decirlo para que lo entendamos. Que se acepte, que llegan. Entonces ahí firmo, tú me vas a violar, tú me vas a maltratar, tú me vas a herir. O lo bueno, yo te voy a ayudar, porque conocemos casos de personas que estando en la mal llegó un tipo millonario y lo ayudó a salir de la olla. Cuando se llega a este plano nos olvidamos de lo acordado y cada uno realiza su papel. Supón que yo fui un papá que abandonó y maltrató a una hija. Vengo en esta encarnación, cada uno en un país y otro en otro. Por una, digamos, el que está mal en la olla, que puede ser la mujer, ¿sí? Sale de la rutina, de un trabajo normal, empieza a dar clases y ahora por la vía virtual da clases a nivel internacional de yoga, de tai chi, de meditación. Esa persona viene y la adopta como un hijo, como una abuela. Parecen cosas del azar, de la suerte, de buena suerte, y resulta que se termina siendo contratos kármicos que tienen el destino tiene miles de caminos. De hecho, casi siempre el destino usa los caminos del dolor y la crisis para hacer esos encuentros. O sea, alguien que está enfermo, alguien que está en un problema sin salida, el universo, el destino se encarga de hacer esas conexiones. Recuerden que esta ley, la de causa y efecto, o karma y dharma, nos une como almas. Todo alquimista debe aprender a invocar, el alquimista, el metafísico, el esoterista, el espiritualista. Todo alquimista debe aprender a invocar la guía de su Dios interior, la suprema presencia yo soy, su Cristo interno, su yo cuántico, su doble cuántico, sobre todo cuando se encuentre en conflictos o dificultades para entender lo que le está ocurriendo. Cuando nos está ocurriendo algo, una dificultad, esa es una herramienta, ir a la guía interior, y ya hemos explicado cómo. Debemos entender que espiritualmente no somos culpables de nada. Somos responsables, sí, de todo lo que nos pasa. Solo hemos cometido errores, que estos son normales en la conducta humana, pero esto se corrige. Fue la iglesia, las iglesias las que nos vendieron la idea de que los errores eran pecado. Y literalmente es, o sea, usted busca la palabra pecado y dice errar. Es pecado, pero no como nos lo vendieron. Es pecado, sí, un error, pero no con la carga moral de ofender a Dios, que es lo que nos consideran, ya que la iglesia lo usó como un mecanismo para mantenernos más esclavos y sometidos. Porque ese es el aprendizaje. Es normal de la condición humana equivocarse por todas las limitaciones que tenemos. Pero la iglesia nos vendió esa idea de pecado como una ofensa a Dios, cuando el humano no está en condiciones de ofender a Dios, haga lo que haga. Mas sin embargo ellos han manipulado eso para poder vender un cielo. Tienen ahí unas parcelas para vender y tienen también un montón de asignaturas en el infierno. Sí. Les pregunto yo a ustedes, ¿un niño recién nacido podrá ofender a la mamá los primeros 2 años? Le muerde la teta, la sangra, la ofendió. Sabe que es parte de su naturaleza. ¿Qué más podría hacer un niño? Defecarse, cagar, dañar una cosa. O sea, somos bebés ante Dios. No estamos en condiciones de ofender a Dios. Los problemas que enfrentamos no son más que errores de conciencia. Desde el punto de vista metafísico y alquímico,
los sacrificios que hacemos por los demás no sirven. Ojo, pongámosle atención a eso. Mira que vivimos hablando, y es una de las condiciones, ayudar y servir a otros. Y de adentro hacia afuera. No ser lámpara afuera y oscuridad en la casa. Empieza uno por uno. Al primero que tiene que ayudarle es a uno mismo. Amarse a uno mismo, ayudarse a uno mismo. En el amor tenemos que ser positivamente egoístas. Lo mismo ayudar. Empezar desde la casa. Desde su casa interior y su casa física. Sí. Porque hay quienes son serviciales afuera y en la casa, por ese lazo de las cargas kármicas que tenemos, que son los enemigos de vidas pasadas. Ya sabemos que no son tan enemigos, sí, que somos familia, pero que por esos contratos que venimos haciendo nos vemos como enemigos. Entonces, desde el punto de vista del metafísico y alquímico, los sacrificios y ayudas que hacemos a los demás no sirven. Por ejemplo, prestarle dinero para que salga de algún problema, si no está acompañado de una educación hacia un cambio de conciencia, no sirve. Es más, te va a generar un vacío energético. Eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué podemos hacer? De hecho, como estos cursos se entrelazan, hace mucho tiempo atrás, hace como 2 o 3 años, dicté el curso de salud económica y libertad financiera. Y en ese curso expliqué, espero que lo hayan hecho, y el que no lo haya hecho está disponible. En ese curso explico todo el problema energético que implica prestarle dinero o tomar prestado dinero de alguien, porque el dinero es energía vital del otro. Eso solo hace un enlace kármico. Y ahí mismo en esa clase explico que lo mejor es no preste. Si tiene y la persona le genera afecto, más bien dónele, regálele, haga cualquier, pero no prestar. En esa clase yo recuerdo todavía que expliqué todo eso. Bueno que lo tengamos presente. Seguimos a explicar a quién beneficia realmente prestarle dinero a alguien. Entonces, repetimos, los problemas que todos tenemos de cualquier orden, económicos, de salud, de relaciones, laborales, los problemas que todos tenemos que enfrentar no son más que errores de conciencia. ¿Qué es la conciencia? La única realidad, niveles del ser, estados de conciencia. Ya sabemos por el principio del mentalismo que todo es mente. Aún, por eso decíamos, aún el karma y dharma lo podemos trascender con un estado elevado de conciencia. Recuerden ese principio, una ley superior lava una ley inferior. La conciencia que está por encima de la mente, ya sabemos que a través de mente podemos construir conciencia. Conciencia es darme cuenta que yo soy y estoy. Y eso solo puedo hacerlo con la mente. O sea, estoy cogiendo el primer principio. Por eso le voy a ingresar a los 7 principios del Kybalión el 8º, que es la conciencia es la única realidad, el poder de la conciencia. Para poder trascender todas las demás leyes. Con un estado de conciencia superior, usted cancela cualquier problema. Y ahí están los milagros. Una persona tenía un cáncer, una persona estaba en bancarrota y en el último momento, al borde del abismo, al borde de quebrarse, al borde de morir, sucedió algo que un estado de conciencia cambió. Y esto porque existe en nuestro interior, o sea, en nuestra psiquis, en el mundo de la mente, de las emociones y los sentimientos, ideas que deben ser corregidas. En última instancia. Por eso terminaré ese curso con la conciencia es la única realidad.
que ahí ya lo abordo desde la ciencia de la manifestación, usando la neurociencia como herramienta y la física cuántica. Estas tienen que ver, o sea, estas ideas que debemos corregir, tienen que ver con creencias limitantes programadas en nuestra mente subconsciente que arrastramos en nuestro interior y que están asociadas con el no merecimiento, las culpas, la falta de autoestima, la falta de aceptación de lo bueno en nuestra vida. Son programaciones que ya nos hemos hecho, que atrae las situaciones y que nos pasa. Lo veo en mi familia con una sobrina. Usted le consigue los empleos que sea, usted le consigue, siempre termina con lo mismo. Abusos, maltratos, sí. Ella lo atrae. He tratado por todos los medios llevarle este conocimiento y ella busca todos los mecanismos para no recibirlos, al punto de que se ha alejado de la familia. ¿Por qué? Porque el karma la lleva a eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que ella cambie. Y así estaban las otras dos hermanitas de ella la del medio. Así estaba la mayor y la menor. A la menor y a la mayor yo les he ido influyendo, ya una es profesional, ya tiene un trabajo de profesional, sí. La menor ya también es profesional, consiguió una esposa, tienen hasta finca y carro cuando se veían aguantando hambre, sí. ¿Cómo con cambiar el estado de conciencia trasciendes el karma? Pero eso está en la decisión de cada uno. O sea, sí. O sea, que los errores de conciencia son esas ideas limitantes de conciencia. ¿Y cómo son esas ideas limitantes de la mente? Todas esas creencias limitantes programadas en nuestra mente subconsciente que arrastramos en nuestro interior. Y que están asociadas con la culpa, el no merecimiento, la falta de autoestima, los miedos y la falta de aceptación de lo bueno para mí. ¿Sí? Que tiene que ver con todos esos ancestros que nos llevan ahí en los genes y que por otro lado lo vimos en el entorno. Ellos generan las principales barreras para nuestra felicidad, plenitud y abundancia. Y eso nos lleva a conectarnos con el karma. ¿Qué decía Buda y cuál era el trabajo de Buda? Libérate de la rueda del samsara, que es karma, dharma, retorno, recurrencia. De eso se trata, de liberarnos de eso. Lo que en el lenguaje de Buda se llamaba el moksha, la liberación. Que también nos la montaron los gurús en una película pues esotérica, pues que ya uno también lo ve como inalcanzable. Cuando no está, la cosa se vuelve muy sencilla. No fácil de hacer, sencilla. Porque liberarse de esas programaciones y de la rueda del samsara, las ataduras de apegos, miedos, culpas, eso no es fácil. Pero el trabajo es sencillo. Viva en el ahora y ya. Conéctese con la respiración a todo momento y ya. Mire lo sencillo que es, pero hágalo. ¿Sí ve? A eso me refiero. Y ya vimos en el curso de alquimia suprema, todas las claves para hacer eso. Además, las enfermedades físicas tienen que ver con la falta de perdón, las deudas y la soledad mal manejada. ¿Cuántos no se enferman y hasta se mueren con una soledad mal manejada? No es que no se pueda ayudar a alguien. ¿Se acuerda que hablamos de que no sirve para nada? Desde el punto de vista de que el otro despierte conciencia. Claro que sí, usted le prestó sus 10 millones de pesos,
Él no se los pagó, quedó usted con una putería, esa rabia porque no le los paga. Puede ser su hermano, su amigo, cualquiera que sea. Claro que a él le sirvió, pero vuelve en poquito tiempo está otra vez con el mismo problema, esa persona. No sirve para nada desde el punto de vista de que la persona resuelva su problema. Conozco parejas endeudados todos los años, la misma historia. Les he pasado los cursos, son cercanos a mí, gratis, los cursos de salud económica y libertad financiera. No los escuchan. Cuando empiezan a ver lo que tienen que hacer, su estado de conciencia no les permite, como que yo me tengo que poner a hacer todo esto, no les, sí. Y a toda hora es, necesito 2 millones, necesito 1 millón. Siempre van a haber problemas para que eso, porque su estado de conciencia lo lleva a eso. Cuando hable de la conciencia de la única realidad, hablaré de los niveles del ser, la escalera maravillosa, el país psicológico y todo eso que tiene que ver con nuestros estados interiores. Si se quiere verdaderamente ayudar a alguien, sí se puede. No solo le debemos brindar la ayuda material, sino también el apoyo moral y educativo necesario para que la persona se libere de sus culpas, de sus creencias limitantes y mejore su estado interior. O sea, la forma de pensar y de sentir sobre todo que se perdone y perdone a uno. Porque empieza a echarle la culpa, vea, mi mamá no me ayuda, vea, mi esposo no me ayuda, vea, mi familia no me ayuda, ellos están bien. Y yo siempre en la olla y sí, sigue echándole la culpa a los otros cuando es por experiencia. Me han buscado mucho para ayuda. Uno a una persona de esas quiere hacerlo así como lo estoy explicando. O sea, listo, te voy a prestar los 5 millones de pesos. Pero empiezo yo a tratar de decirle, vea, es que el problema es por esto, y se te enoja. Quiere la platica. Quiere la ayuda, aunque sea que se la prestes. Algunos son buenapagas y otros, aunque sean buenapagas, no tienen. O sea, se endeudan tanto que ya al último no son capaces. Y otros son malapagas y saben que no te lo van a pagar y no lo van a pagar. Y todo eso son vacíos energéticos que queda porque es tu energía vital. Así tú no necesites esa plata. Por eso hay que hacer ese otro ejercicio que lo expliqué en el curso de salud económica y libertad financiera. Si es una persona amada, un hijo, un familiar, y lo ves muy en la olla, pues listo. Regálale, dónale. Pero el problema se vuelve repetitivo. Sí. Ahí está, una hermana que era de segunda cámara, un día llamó, estoy en esta situación, me enteré que no solo me llamó a mí, llamó a otros de la escuela, sí, estaba pasando por una situación, el marido se le había muerto y ella ya toda la vida viviendo de un hombre que la mantenía, sí, cuando se le muere eso, la vida la pone, bueno, listo, es hora de que te hagas cargo. El camino que encontró fue llamar, listo, hubo personas que le hicieron su primera donación, al mes le hicieron su segunda donación, al mes, y ya quería que la sostuviera, sí, se vuelve a querer seguir repitiendo, ya la misma persona dice, no, qué pena, yo no puedo. Pero eso es de nuestra condición, el estado de conciencia, el nivel del ser. Tu forma de pensar y de sentir. Tengamos presente que el perdón no es un acto. Recuerden que dijimos que una de las formas de trascender esta ley es con perdonar. Tanto como ofendido como ofensor. Tengamos presente que el perdón no es un acto que se hace. No es que yo lo perdoné. Es un estado que se logra por un proceso de irse liberando del pasado con un estado de conciencia. Porque si no, listo, yo ya he estudiado mucho, entonces yo debo perdonar a mi papá que me abandonó, que abusó de mí, que me maltrató, ese patrón que es un HP, una honorable persona. Sí, entonces yo, listo, lo hago, pero no es algo que se hace.
Si no es un estado de conciencia, no lo vas a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es comprender que el problema no está afuera, sino dentro de mí. Que es lo difícil de entender como estado de conciencia. Sí. Por eso decimos que cuando tenemos un problema, lo que tenemos es un error de conciencia. Lo primero es entender que afuera no hay nadie que me esté fastidiando. Hacia afuera esté el patrón, así esté el ladrón que me robó, así esté. Lo primero es entender eso. Que lo que pasó afuera solo activó una herida emocional que está dentro de mí y por eso me molesta y me enojo. No es que me saca la piedra. ¿Sí? Es que me hace enojar. Nadie te hace enojar. Te muestra dónde tienes tus heridas. Y eso nos pasa a todos. Si no te molestara, si no tuviera la herida, porque eso le pasa a otro y no le molesta, que no tiene la herida. Así interrumpo el fenómeno de proyección, que es el arma principal del ego. Dejar de proyectar de que la culpa está afuera. Es lo primero. La herramienta del ego es proyectar afuera. Así evito echar la culpa a alguien o a algo. El gobierno, fue que el bus no pasó, fue que hubo un accidente. Sí, siempre. Porque hay mucho tráfico. Sí. Así evito echar la culpa a alguien o a algo y luego entrego esa culpa y ese dolor al ser superior en mí para que nos sane. Muchas veces, no, es que esta putería, esta rabia que tengo, eso, llega un momento donde eso es más grande que uno. Esas son las grandes montañas que tengo que vencer. Esta enfermedad, esta dificultad, esta crisis. Sí. Y ahí es donde tengo la gran herramienta que tiene el metafísico, el alquimista y el espiritualista, que no tienen los demás. Sí lo tienen, pero que no saben. Quedarse quieto, en silencio, y recurrir a esa fuerza superior que hay en ti. Tu suprema presencia, yo soy. Tu ser interior, llámelo como quiera. Doble cuántico, ser espiritual, no sé. Debemos recurrir a esa fuerza superior en nosotros, porque casi todo lo que hacemos lo hacemos desde nuestro querido ego. Y el ego no puede hacer transformaciones profundas en nosotros. Uno muchas veces el entusiasmo que tiene es desde el ego. No, yo ahora sí voy a cambiar ya con esta clave que me dieron, y resulta que no lo logro, porque sale desde el ego. Es ahí, desde el ser. Cuando volvamos a sentir enojo por algo o alguien, recordemos poner en práctica este proceso de perdón de 3 partes. El proceso de perdón tiene 3 partes. Primero, comprender que esa persona, situación o cosa no es la responsable de nuestro problema, enojo o situación. No es que me echaron del trabajo porque Julano hizo tal cosa y me echaron la culpa a mí. Ella solo mostró dónde tenías tus problemas, tu herida emocional. Segundo, debemos admitir que el enojo se debe a una herida emocional no sanada en mí. Estoy hablando de enojo como ejemplo, pero puede ser la causa de ese problema o crisis que yo tengo, que puede ser emocional, de salud, económica, de relaciones, de trabajo, lo que sea. Y el tercer aspecto, como el problema es más grande que nosotros, debemos pedir ayuda a nuestro ser superior para que nos ayude. Que nos muestre cómo. Es más, llega un momento donde uno no necesita ni pedir ayuda. Yo me he sentado en meditación, lo hago por costumbre ya, por disciplina, dígale lo que quiera. Sí, y me siento. Y los problemas cotidianos que tengo van fluyendo ideas para resolverlo. En medio de la quietud y el silencio. Aplicando mis técnicas. Cuando menos piensa, tengo un problema por ahí pendiente, digamos, que resolver contigo, con EPM, tengo un problema con la casa. Y en cualquier momento, estando ahí, va llegando la idea de cómo resolverlo. O sea,
Siempre, eso es parte de nuestro aprendizaje, estar cada vez más recordando quién soy. Recuerde Alquimia Suprema, el recuerdo de mí mismo, de mi ser, de lo que yo soy. Eso sí soy yo. Tienen la herramienta. Tenemos la herramienta. Así ponemos en marcha el proceso del perdón y así vamos curando y sanando nuestras heridas interiores y la de los demás que nos rodean. Al ir curando yo, ¿qué va pasando en mi entorno? Porque el entorno no es más que el resultado. Se va transformando. Sí. Al ir sanando yo, voy sanando. Generalmente ocurre algo mágico, que es lo que llamamos milagros. Y comprendemos que nadie o nada nos ha hecho daño. Cuando pedimos ayuda, se pone en marcha todos los mecanismos del universo para restaurar la armonía de nuestra vida. Cuando pedimos ayuda. Pero tengo que hacer algo para eso. Elevar el nivel de conciencia. El proceso del perdón puede compararse al hecho de tomar conciencia de que en realidad nadie nos ha hecho daño, ni que tampoco nosotros le hemos hecho daño a nadie. Así hayamos cometido un error. En nuestros errores lo único que estamos haciendo es proyectándole al otro la mierda que él tiene adentro. Y recíprocamente lo debo entender. O sea, esa putería que me dio ya no la cojo con el otro cuando tengo ese estado de conciencia, sino que no, es que me está mostrando es esto, que el problema es mío. Y en relaciones de pareja y en todo, se van a mostrar la mierda mutuamente y se van a molestar las heridas internas. No, y no solo la pareja, háblese en la relación con la mamá o con los hermanos, con quien esté cerquita. Con el vecino. Con el que esté cerquita. Siempre va a hacer cosas que no me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? Lo que lastimó la herida que tengo adentro. Que si lo miras desde este trabajo alquímico y metafísico, le agradeces al otro que te esté mostrando esos problemas. Yo no sabía que tenía este problema al verlo aquí. El ego tiene... Una cosa, pero es que si ya hicimos por contrato kármico que sucediera una situación, entonces cuando uno pide ayuda al ser superior, sabiendo que eso ya está contratado, la ayuda es ¿para qué? Para comprender esa situación. Claro, siquiera me tocó el asunto que se me estaba pasando algo por alto. ¿Quién cancela un contrato en lo físico? El que lo creó. El que lo creó. Yo hago un contrato de que vos me vas a maltratar y fastidiar para yo evolucionar y pasar a otro nivel. Pero si yo tomo conciencia, sí, si yo me dedico a estudiarme a mí mismo y si yo subo mi nivel de conciencia, necesito pasar por esa situación de maltrato y abuso e infidelidad que tú me vas a generar. Cancelé el contrato, hice el aprendizaje sin que tuvieras que tú hacer esa tarea. ¿Para qué se hace el contrato? Se hace el contrato para el que sigue en piloto automático. ¿Sí me entiendes? Sí. Y como en mucha parte de nuestra vida vamos en piloto automático, nos afecta. Pero si tú vas aprendiendo la lección, ya lo vas comprendiendo, que el otro es un espejo, que yo estoy generando todo eso, estás vibrando alto. Cuando aparece el otro, te va a afectar. ¿Qué pasó con el contrato? Es más, ya puede que ni el otro decida hacer lo que venía a hacer a mí. Hacerme echar de ese trabajo, no sé, cualquier cosa que fuera a pasar. ¿Sí ve? Es que eso es una herramienta que tiene la vida, que nosotros usamos para poder evolucionar. Por la vía del dolor, porque no lo hemos hecho por la vía del amor. Pero si tú aprendes la lección por la vía del amor, te ahorras el problema y liberas el contrato. Y ese que iba a ser un enemigo de por vida, sí. Esa mamá que te abandonó, que te botó,
que era para que tú murieras con esa carga kármica y vinieras a repetir en la otra existencia lo que tu madre trató de hacerte. Sí. Y tú la perdonas, tú la amas, al último puede que esos últimos años de ellos sea una relación amorosa, pero es que necesito el proceso de perdón como estado de conciencia. Y es fácil. Sí, pues cuando uno tiene nivel de conciencia, sí. Pero cuando para se... unas personas pues, no son tan... Pero para otros es muy difícil. Para otros, sí, el orgullo. Toda esa carga, para el que tiene trabajo no le es difícil. Pero ¿cómo voy a perdonar a esa vieja hijueputa que me votó? Que cuando necesitaba todo lo que pasé yo porque ella no lo hizo. Tú te puedes quedar ahí. O ver que era una persona que también pasó por lo mismo, que fue abandonada, que estaba... ¿Sí me entiende? Es subir de estado de conciencia. Y como eso, cualquier cosa. Al llegar al acto de perdón, se rompe la cadena kármica. Aprendiste la lección. El otro verá si la aprendió o no. Puede que también en su acto de contrición se alegra cuando te ve, todo ese tipo de cosas, y cancelan esa deuda kármica. Recuerden, esto no es castigo, es una cuestión de aprendizaje para evolucionar. Guille, Señora, bueno, pues de acuerdo a la pregunta que hizo allá la compañera, mi respuesta y todo, pero entonces yo llegaría a concluir que cuando nosotros tomamos conciencia de que somos los arquitectos de nuestro propio destino, pues ya que quede claro que de acuerdo a sus acciones usted crea su destino, entonces cuando yo entiendo eso, yo podría decir que el contrato kármico para mí desaparece. se trascendió lo que decíamos. El karma se trasciende con un estado de conciencia. Y la conciencia y el amor es una ley superior. Si el karma, yo soy el ofensor y el karma es de sangre, sí, téngalo por seguro que siento la profunda necesidad de arriesgar mi vida por ayudar a otros. Así será un animalito. Me tocó ver un muchacho en una inundación del río Medellín, guindado de unas manilas, bregando a salvar un perro. ¿Sí me entiende? Entonces ese mismo acto hace de que yo trascienda. Así es como se trasciende. Se trasciende con una ley superior como el amor, la sabiduría y la conciencia, y se trasciende con el servicio desinteresado. Entonces, el ego tiene todas las razones para justificar su posición, en especial cuando nos enojamos. Así encontramos las razones lógicas para nuestro enojo o nuestra infelicidad. Para justificar. Claro, que nos lleva a juzgar y a condenar a los demás. El ego busca aliados para tratar de convencer a los demás de nuestras razones. Mire que uno siempre, el ego busca, cierto que tengo razón, pero la verdad es que mientras más justificamos nuestra posición, más inseguro estamos. Menos tenemos la razón. Una de las razones por la que no existen culpables es porque cada uno de nosotros está haciendo lo mejor que puede con lo poquito que tiene. ¿Y qué es lo poquito que tiene? Su grado de cultura, su nivel de conciencia, su nivel de sabiduría y amor. Y su misma programación, No, hablo de lo poquito que tiene como para trascender eso. O sea, nadie está haciendo las cosas porque quiera hacerlas. Cuando nos equivocamos es porque no sabemos hacer algo mejor. Hombre, un tipo manda a matar a otro. Él cree que es la forma de solucionar su problema. Sí. Porque le van a dar un montón de plata, porque se quita el problema de encima, no sé. Pero está haciendo lo mejor que tiene con lo poquito, lo mejor que puede con lo poquito que tiene. Siempre hacemos lo que creemos que es lo mejor en cada momento, aunque estemos totalmente equivocados. Cuando comprendes eso, sabes que nadie está haciendo las cosas nada más por fastidiar. Dios no nos condena porque sabe que estamos aquí para aprender.
El ego es el único que juzga y condena. Recuerden que esa es la idea de muchos grupos religiosos para seguir manteniendo su poder. Aunque cada vez tiene menos fuerza eso, todavía no falta ahí el curita de turno, el gurú de turno metiéndole miedo a la gente. Sí. Ahora en el velorio de mi mamá, que le terminaron las novenas con una misa, yo no me escandalizaba, pero todavía hablando con ese temor del purgatorio, en pleno siglo XXI. ¿Te provocaba vos? No, yo me rascaba la cabeza. Cuando salí, mi tía y personas normales dicen, es que si ves este curita todavía con estas cosas. Ellos que son creyentes de eso. O sea, nos falta el gurú, el guía que todavía sigue metiéndole miedo a la gente por ignorancia a veces. Nuestra mente es limitada. Por eso nunca captamos todo lo que realmente está pasando. Cuando usted ve una escena, violaron a esa muchacha, el niño lo tiraron al puente, al basurero. Sí. Ahora, lo que hemos podido ver en la vida es que el destino tiene caminos. Y para acercarte a un cambio grande, casi siempre usa una crisis. Ponerte al borde del abismo para poder hacer cambios. Un niño que tiraron a un basurero, sí. A alguien que lo echaron de un trabajo para que después viniera el trabajo que es. La mujer que le fue infiel, el papá se le murió. Sí. Un hijo se le murió. Nuestra mente es limitada, por eso nunca captamos todo lo que realmente está pasando, como lo vimos antes. Existen contratos kármicos que contienen historias secretas para nuestros sentidos, cosa que no vemos. Por eso en ocasiones percibimos una situación y no captamos todo lo que realmente está pasando. Por ejemplo, podemos percibir una situación de injusticia o maltrato, pero en realidad no sabemos si es injusto o no, o le está dando la oportunidad al otro de aprender una lección o saldar de una deuda kármica, o dándole, cuando coge a maltratarlo en un trabajo, le está dando la posibilidad de que se dé cuenta que puede hacer otras cosas. Sí, le estás ayudando, pero uno ve este viejo hijo de tanta, mira cómo abusa, sí, él se enriquece mientras le saca la sangre a los trabajadores, sí, y puede que le esté dando una ayuda kármica. Es importante conocer que aquellos personajes malos de la historia que movilizaron grandes masas como un Hitler, Genghis Khan, un Torquemada es el famoso inquisidor de siglos pasados, Calígula, Nerón, sí. Julio César hizo más bien cosas buenas. Tienen la misión de elevar, son almas que tienen la misión de elevar la conciencia colectiva de una raza o una sociedad, un pueblo. El caso de Hitler para los judíos, por ejemplo. Pablo Escobar. Puede que sí. Buscan elevar la conciencia de un pueblo. Ellos pueden despertar emociones muy negativas, pero también pueden ayudar a desarrollar la actitud de servicio de todo un pueblo o una nación. Y míralo a nivel personal. Tú tienes tu Hitler. Tú tienes ahí el que te está haciendo. Te estás ayudando a subir tu nivel de conciencia. El odio que despiertan en las personas no es más que la manifestación del odio que cada uno lleva en su interior y que cada uno tiene que sanar en sí mismo. Cada país, cada grupo social, cada familia tiene su propio karma colectivo y tiene que lidiar en mayor o menor grado con este tipo de karma. En esta familia todos van muriendo de cáncer de mama o de cáncer de próstata. Un barrio. Ustedes no han visto que en un barrio un derrumbe y se llevó tantas familias. O el ladrón en la zona.
En realidad las personas, sin embargo, según la ley de causa y efecto, solo hacemos dos cosas: o damos amor o pedimos amor. En realidad las personas que crean problemas lo que están haciendo es pidiendo amor. Observemos los niños difíciles. Un niño difícil que tumba cosas, lo que está pidiendo es amor. Yo lo veía, yo este conocimiento lo tenía cuando trabajaba en EPM y había un jefe que le tenían pánico por lo HP que era. Por las honorables personas que... Y yo veía era un niño carente de amor, que no acariciaron. Yo cuando lo veía era eso, con todas esas chiripiorcas que hacía. Yo no le seguía el juego. Y a mí me miraba con respeto. Ese fue el que me dio el permiso en un mes de licencia cuando tuve el cáncer para irme por el Putumayo a buscar un taita, que no había disponibilidad de vacaciones, porque ya había salido toda la gente de vacaciones y no había disponibilidad. Y me llamaba y me preguntaba cómo iba. Yo no le seguía el cuento, yo me le salí del asunto. Los compañeros o se movían de miedo o se movían de lambones, y con ellos él jugaba con ellos. Y yo lo veía y era eso, un niño que le faltó amor. La forma más común de pedir amor es la queja. ¿Quién no se queja? Todos. Pidiendo amor, atención, cuidado. Cuando una persona se queja o reclama a otra su atención, en el fondo solo le está pidiendo amor. Lamentablemente la queja es un recurso negativo que va a obtener el resultado opuesto. Se queja tanto que, pereza esta vieja, pues. Pereza este man, pues. Sí, pereza este día. De las grandes crisis aprendemos lecciones mayores, pero si hacemos uso de nuestra facultad de elegir. De las grandes crisis aprendes solo si escoges aprender de ellas. ¿Cuánto les pasó y no aprenden? Guille, discúlpame, me devuelvo un segundito lo que decías, que hay esos karmas colectivos, familiares, etcétera, ¿cierto? Supongamos que exista ese llamado karma familiar, y si uno de esa familia ya entiende que uno es el causante de todo, ese solo miembro puede trascender ese karma familiar. Total, se cayó el avión y sobrevivió él. Lo dejó el avión porque se quedó haciendo otra cosa. El día del derrumbe estaba de paseo en otro lugar. ¿Sí ve? O en ese momento de que tú dices que toda la familia muere por determinada enfermedad, entonces todos en su mente, esa familia tiene en su mente eso y eso, y yo siendo consciente que eso no es así. Total, tú estabas condenada a repetir, también morir de ese cáncer de útero o cáncer de mama. Tú cambias esas creencias y a ti no te da. O todos son llevados en lo económico y tú eres la única organizada, le llegan fincas, le llega trabajo, le llegan negocios. Pero ya cuando las personas tienen una edad muy madura. ¿Sí me entiende? Y de esa forma... Marta, si oyó la indirecta. No, usted sabe que yo pongo ejemplos de la vida diaria, cotidiana. Y de esa forma ayudas a los demás, porque ya tú tienes la empresa que puedes darle trabajo al desempleado, sí. Entonces, o puedes empezar a cargar al otro que no ha querido trabajar. Entonces, por mucho que tengas, te da rabia sostener a otro que pudiendo hacerlo no lo hace. Pero puedes ayudarle ya, porque ya tu karma, tú estás en un nivel superior. Así es como también le ayudamos al otro. Pero sí, en todo nivel. Muy bien.
podemos pedirle al universo que nos enseñe de buena manera de aprender esa enseñanza. No, yo digo que no hay ni que pedirlo. Yo hace tiempo decidí que ya quería aprender por la vía del amor. Cuando me resulta una relación laboral, emocional, familiar, de problemas, yo no estoy para eso. Piquito y chao, Guillermo se abre. ¿Sí me entiende? Yo no puedo evitar que mi familia sea familia, ni evitar. Yo llegaba y estaban con ese cuerpo del dolor a mil, generando conflictos, y yo, no, esto no es lo mío. Los quiero mucho, piquito y chao, los amo, y me perdía. Uno puede decir que estoy huyendo, pero es que estar en ese estado era montarme en ese juego. Yo estuviera huyendo si dijera, no, yo no vuelvo donde mi familia, no, yo volvía a los días, volvía y los saludaba, a ver si estaba, y de pronto trataba de dejarles mensajes desde mi frecuencia. Sí. Pero no montarme en esa película, pues como normalmente lo hace la gente. Sí. Lo mismo una relación, ¿no? Relación de celos, de reclamos, y eso es provocando. No, yo no estoy para una relación laboral. Yo tenía que trabajar con compañeros. Yo no podía elegir mis compañeros, pero habían unos que no tenían lado. O sea, solo existían dos puntos de vista, el de ellos y el equivocado. Y vos tenías que trabajar con todos de ellos. Y en un grupo de 120 personas. Yo no podía elegir mis compañeros, me tocaban. Pero yo, ¿qué hacía? Hombre, yo que me iba a poner a discutir o meterme en ese drama con ellos. Yo simplemente hacía lo mío, me enquistaba en lo mío y los ignoraba. Como aprendí hace mucho tiempo que cuando no le prestas atención a algo no crece. Si tocaban cosas buenas, que le prestaba atención. Si eran maricadas y bobadas así de esas normales, hacía que no oía, que no le paraba bolas, como que sí. Hacerse uno el bobo es una herramienta poderosísima. Y la usé entonces. Nunca tuve problemas con ninguno. Sí. Entonces, es una forma de uno no dejarse afectar por las cosas. Bueno, hay dos maneras de aprender, a través del dolor y a través del amor. Tú decides. La mayoría de las personas optan por la vía del dolor y quedan cargadas de resentimiento y o frustración. Ya es hora. Puede que tengamos algunos aprendizajes o deudas kármicas, que me venga un problema que viene por genética. O sea, usted con saber esto ya no trascendió todo. Y que mañana te veas afectado con una enfermedad tuya o de un familiar. Sí, pero tenemos ya las herramientas para no sufrir. Ve al maestro Samael quién era, y dicen que el cuerpo desencarnó con un cáncer de testículos. Donde dicen que es un cáncer, él mismo lo dijo. El orgullo. No, que un cáncer era del testículo, era para los fornicarios. Eso decía él, sí, yo me acuerdo. En el libro de Arqueología Esotérica lo dice. Y resulta que él muere de eso. Entonces cualquiera dice, uy, ¿qué va? Mi maestro muere de esto. ¿Quién es uno para ponerse que no está viendo todo el escenario? Entonces, ¿quién era? No era tan maestro como decía, podría ser uno mirando un pedacito. Cuentan, y no sé qué sea verdad o mentiras, que él desafió a su propio ego y le dijo, te voy a desintegrar. Y el ego le dijo, antes de que me desintegre yo te quito el cuerpo. Parece una película de ciencia ficción, sea verdad o sea mentira, no sé, es irrelevante. Pero puede ser una explicación a entender cómo un maestro muere de lo peor. Cualquiera miraría a Cristo cuando lo estaban crucificando. ¿A quiénes mataban así en la cruz en la época de Jesús? A las peores riatas que había. No.
Usted pasaba por ahí hace 2000 años y ve que están matando a ese man, ¿usted qué era lo que iba a pensar? Era un ladrón igual. ¿Qué lacra sería este man? Y era Cristo. ¿Sí ve? Por eso uno no puede, por lo que aparenta ver, hacer juicios. Hombre, ese maestro murió de tal cosa. Pero ese problema no es que un cáncer de los fornicarios, que era lo peor que podía pasarle pues a una persona que habló de la castidad científica toda la vida. Este sí no me la sabía, que desafió su ego y el ego le dijo que antes de morir. Eso cuentan por ahí algunos misioneros que llegaron, porque en torno a la muerte de él hay muchos mitos y muy interesantes pues. Pero eso es irrelevante porque lo que no me ayude a trascender y que le pase a cada quien. Lo que digo es que uno no debería emitir juicios porque puede pasar cualquier cosa aquí y no es malo. Puede ser proceso de aprendizaje. Puse 2 ejemplos de 2 maestros. El maestro Jesús y el maestro Samael. La mayoría de las personas optan por la vía del dolor y quedan cargadas de resentimiento y o frustración. Renunciar al karma es un proceso. Ahí está lo otro. Podemos trascender el karma, que ya le dije, usted muchas veces lo trasciende y ni se dio cuenta. Le iban a pasar cosas y con subir tu nivel de conciencia ya no te pasaron. ¿Sí? Te iban a echar del trabajo y esa vez echar del trabajo iba a significar un montón de problemas económicos, que te iba a acabar el hogar. Bueno, eso podría desenmarañar un montón de cosas. Y tú cambiaste tu forma de pensar, elevaste, trascendiste y ni te diste cuenta. Sí. Con solo cambiar la forma de pensar, sentir y un montón de programaciones y cosas, porque empezaste a estudiar cosas de tipo, con una decisión que tomaste. La otra, cosa es trascender el karma y otra cosa es negociar el karma y otra cosa es renunciar al karma. Yo negocié karmas hace años, cuando todavía estaba en piloto automático. Lo conocí en la NOS y nos dijeron que podían negociar karmas con el señor Anubis. Hice trabajos de negocios con el señor Anubis. No sé si funcionó o no, si era creencia o no, pero las cosas no me pasaron. Pero uno puede ya renunciar al karma. Hacerlo conscientemente o subiendo de frecuencia. Cuando tú subes de frecuencia, una ley superior lava una ley inferior. El maestro Samael y la Gnosis lo decía. Al león de la ley, que es el karma, la justicia cósmica, se lava con la balanza, se equilibra con la balanza. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Entonces, pero renunciar no es hacerse loco, pues. No, renunciar. No, aquí hay unas técnicas que las que voy a entregar. O sea, tú estás pasando por una situación. Entonces, renunciar al karma es un proceso. Debemos afirmar de forma rotunda el deseo de no seguir sufriendo. O sea, es mi deseo, quiero, y es mi intención, lo proclamas ante el universo, sí, liberarme de este karma. Para lograrlo hay que decretar lo siguiente: renuncio a mi karma en este instante. Pues son técnicas que dan en metafísica y en alquimia para tú. Implica que vas a cambiar tu estado de conciencia. Eso de poner pronuncia para mano repitiendo. Como más te guste. Si te gusta un tamborcito cantadito, como más te guste. Lo importante es que sea una intención y un propósito. Porque es que cuando tú empiezas, ya empiezas a tomar conciencia. Y como la conciencia es la única realidad, y la conciencia es una ley superior, como la sabiduría y el amor, trascienden las inferiores. Sí. Cuando tú pones una intención, estudiense el libro El poder de la intención. Ese libro lo estudié por los primeros años del 90. ¿De quién es el libro? De Brian Weiss. O Weiss Brian, no sé cómo es. Yo lo encontraba en internet, debe estar todavía. El poder de la intención. Claro que de eso voy a hablar pues cuando hable de la octava ley. Porque es que la intención y la atención son las 2 facultades de la conciencia. Tengo que hablarles de todo eso. Sí.
Renunciar al karma es un proceso, debemos afirmar de forma rotunda el deseo de no seguir sufriendo. Sí. O sea, ya es empezar a tomar conciencia de mi vida, porque nadie es libre de pasar por situaciones. O sea, yo no puedo evitar morir, ni que mis seres queridos mueran. Eso es parte del proceso de ser humano. Pero hay cosas que sí puedo evitar. Sí. Para lograrlo hay que decretar lo siguiente. Primero, renuncio a mi karma en este instante. Segundo, renuncio a cualquier forma de carencia, limitación o error que se aloje en mi conciencia. Porque mi conciencia es la que proyecto afuera, por eso renuncio a cualquier carencia, limitación o error que se aloje en mi conciencia. Y tercero, a partir de hoy elijo la felicidad, la prosperidad, la salud y la vida, y una vida muy armoniosa. Estoy poniendo un ejemplo de cómo usted puede organizar eso. Cada vez que se presente algún problema, lo primero que se debe hacer es renunciar a él. Se me presentó este problema de cualquier orden, de relaciones, de economía, de trabajo, de dinero, lo que sea. Lo primero en tu meditación es renuncio a esto. Ya es empezar a decirle al universo, yo me voy a empezar a hacer cargo de mí y empezar a subir tu frecuencia con las leyes que ya conocemos, el principio de vibración, el principio de correspondencia, el principio de polaridad. Ya empiezo, tengo las herramientas. Cualquier afirmación o decreto que se haga en ese momento tiene que comenzar con la palabra renuncio. Porque ¿quién hizo el contrato? Yo. ¿Quién puede que...? Uno mismo. Yo estoy... ¿Con quién hice el contrato? Con el universo. Y cuando yo digo, yo renuncio, es mi deseo, es mi intención renunciar a este problema. Sí. Yo mismo ante el universo estoy diciendo, cancelo ese contrato, fui a la notaría. Cósmica universal. Que es el universo. De esta manera interrumpimos la formación de la crisis. Por ejemplo, podemos decretar, renuncio a seguir sufriendo por este problema, ya sea sentimental, económico, de relaciones, de salud, etc. Y encuentro la solución más armoniosa y positiva. Claro, tiene que ser sentido ya en meditación, pero tiene una herramienta que normalmente, cuando en la educación formal nos entregan estas herramientas, o en las mismas escuelas esotéricas, seguir dependiendo del ritual, seguir dependiendo del gurú, sí, seguir dependiendo del maestro. Estamos entregando las herramientas para que no dependas de nadie. Cómo vos mismo estás decretando todo en tu vida de una forma inconsciente para empezar a decretar lo que querés en tu vida. Podemos decretar renuncio a las limitaciones económicas, de salud, de amor o de relaciones. A partir de hoy el dinero, el amor, las sanas relaciones, la salud viene a mí en abundancia por todas las direcciones. Estoy hablando de algunos ejemplos para que usted empiece a trabajar eso. Pero debemos cambiar interiormente para poder recibir, de acuerdo al precepto bíblico que dice, Dios como Padre nos concede todo lo que le pedimos incluso antes de que lo pidamos. Tienes derecho a todo. ¿Quién impide que las cosas lleguen? Yo. Pero lo que sucede es que Dios nos otorga solo aquellas cosas que estamos dispuestos a aceptar internamente como reales en nosotros mismos. Él te lo dio todo, la vida te lo ha dado todo. Él cómo se va a negar cosas para él mismo. Pero el limitante es que yo solo puedo recibir lo que yo acepto que es mío por derecho de conciencia. Ojalá entendamos eso. Es probable que conscientemente deseemos tener una fortuna, buena salud, unas buenas relaciones. Sin embargo, debido a nuestras creencias limitantes en nuestro interior, no nos sentimos merecedores de ella. O sea, interiormente yo estoy poniendo la limitante.
no creo que lo merezca. Y ahí es donde se une. Con el caso de plata poquita, ¿se acuerdan de la canción? El diálogo interno que tenemos a todo momento es muy poderoso y es el que termina por manifestarse en nuestra vida. Ese diálogo interno son nuestros miedos, nuestra culpa y nuestra programación. Por sutil que sea, hago es un decreto y es muy sutil, muy adentro. No, Está la duda. No me alcanza el dinero. Ahí sí. ¿De dónde va a salir la...? Sí. Y ese es el que termina manifestándose porque ese es el que lleva la carga emocional, porque el sentir es el secreto de que las cosas se manifiesten o no. Ese lleva el miedo. Hay que observar atentamente los pensamientos negativos, ya que esos son la barrera interna que tenemos que superar, nuestro estado interior. Según el principio de causa y efecto, debemos aprender a generar las causas adecuadas para manifestar los deseos, los efectos deseados. Ya sabemos, cambia la causa y cambia el efecto. Por ejemplo, ayudar a los demás desinteresadamente. No criticar a nadie y a nada. Todo eso vaya generando causas. Pero una persona que vive hablando y criticando. Llega alguien que necesita a alguien para un trabajo y ve a una persona así, ¿la va a contratar? O sea, uno mismo va generando las causas. Hombre, esa persona, vea, yo me enteré que esa persona guarda secretos. Sí. Se enteró de tal cosa y nunca comentó nada. Una persona confiable. Me sirve para este trabajo. Entonces empiezan a cambiar las cosas, las situaciones y las personas que te rodean, por solo cambiar tu forma de pensar, sentir, el nivel del ser. Pero eso lo profundizaremos en las últimas clases. Concretamente esto significa que debemos cambiar algo de nosotros para poder obtener lo que queremos. Si no hay cambio interior, en nuestro interior no hay cambios afuera. El cambio debe comenzar por el pensamiento. Cuando queremos algo que no tenemos, podemos preguntar en una meditación a nuestro real ser, el ser interior, qué debemos cambiar en nosotros para poder obtenerlo. Esto es cuando no encuentres caminos, pero uno muchas veces los encuentra. Como le digo, se sienten, usted tiene la costumbre de sentarse a meditar, no necesita estar preguntando. Usted y el ser van siendo uno. Usted va a hacer fuerza todo el día por estar consciente de la respiración, de estar consciente. Usted no necesita preguntarle a nadie. Sí, las cosas le van fluyendo, usted va sintiendo. En su meditación le va saliendo cómo resolver esos problemas. Yo poquitas veces le pregunto al ser. Una vez le pregunté que si la bolsa iba a subir y no me contestó, entonces no lo... Si el Bitcoin iba a subir y no me contestó, se quedó callado, cuando no volvemos a charlar así. No, hasta esas cosas he hecho. Sí. Pero él sí le respondió a uno, no, si no está atento. De pronto no lo escuché. Porque lo hice con el tarot, lo hice con los 2 tarot, lo hice con el péndulo. Sí. El péndulo hebreo. Péndulo hebreo. No, Te salió lo contrario. Péndulo. No, se quedaba quieto. Curioso. El péndulo quietecito. Y Sí. neutro, no subió ni bajó. No se movía por nada. No, pero la bolsa no subió ni bajó. Ah, no, eso seguía moviéndose porque la bolsa, lo que digo es que cuando yo pregunté y pregunto, sí, como quien dice, a preguntas necias, ahí fue donde entendí que a preguntas necias lo mejor es que hace uno callado, oído sordo. Se hizo el sordo. Usted sabe. El alquimista sabe que la única manera de obtener un resultado es creando la causa correcta. O sea, subir de nivel de conciencia. En síntesis, si queremos amor, debemos generar mucho amor. Primero hacia nosotros mismos y luego manifestar ese amor hacia los demás. Recordemos que la primera causa
que lo genera todo en el universo es mental. Esto quiere decir que el primer cambio que se debe dar es en la mente, en los pensamientos. Luego cambiar tu sentir y elevar tu fe en la fuente, confiar en la fuente. De esta forma veremos manifestar toda clase de milagros en nuestra vida. Y ahí terminamos la sexta ley. La séptima es muy cortica. El principio de generación. Y arrancaremos con el octavo principio. La conciencia es la única realidad, donde hablaremos. ¿Qué es la conciencia? El estado superior a la mente, que solo se adquiere en forma voluntaria. Y hay una conciencia que es Dios manifestándose en mí, y hay otra que soy yo uniéndome a la conciencia de Dios. Sí. Y hablaremos todo lo concerniente desde la ley, desde el principio de manifestación de la conciencia. Ya entendí, Guillermo, mi aversión o la aversión que he tenido en mi vida hacia las instituciones. Sí. Debido a esa herida, con ese conflicto con las instituciones, con los directivos, con los compañeros. Debió, de niño seguro le hicieron algún maltrato o alguna... Sí. O a veces los mismos padres le generan eso como herencia a uno, cosas ahí. Sí. Pero de eso se trata. Renuncio a los malos tratos de las instituciones. Meditarlo, repetirlo y creerlo. Ya, así es. ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud? Sí, Marta. Mira, Guille, que yo me pongo aquí a analizar todas estas conclusiones y entonces con tanto que hay, que ahora se están inventando cantidad de vainas, como constelaciones familiares, yo no sé qué, un mundo de cosas que vienen aquí a decir. Entonces sencillamente solo hay una vaina, solo hay entender que yo puedo crear lo que el destino, yo puedo crear todo, puedo lavar ese karma como se dice, lo puedo trascender, lo puedo, etcétera. Entonces no existe, todo eso para mí, todo eso son cosas que se han inventado. Yo pienso que han sido lo mismo. Yo pienso que han sido necesarias, porque por ejemplo tú miras Curso de Milagros. ¿Y qué es? Trabajar el perdón. Son regalos. Constelaciones. Hay gente que no llega por un nivel de conciencia, o sea, no llega, entonces o necesita un curso de milagros, o necesita todo amor, que es otra terapia, o necesita constelaciones familiares, pero en el fondo es todo lo que estamos haciendo que debe hacer el alquimista. Si tú haces este trabajo de perdón, si haces, que a veces la carne es una tierra tan frágil, tan difícil de trabajar, que necesitamos una terapia con un psicólogo, con un terapeuta, o con un curso de milagros, o con un constelaciones. Necesitaremos, sí, pienso que todo sirve, pero en el fondo lo que tú dices, no necesitamos sino entender todo esto y elevar tu nivel de conciencia hacia una frecuencia, de aplicar todo esto, y se vuelve muy simple. Pero sabemos que hay personas que tienen unos nudos que necesitan toda una 3, 4, 5 terapias que ni se han dado cuenta de, por ejemplo, de constelaciones familiares. Pero son regalos que el universo. Claro, son regalos que la vida nos da, terapias que han ido saliendo, Ho'oponopono, mire, todas van a lo mismo, al amor, la conciencia y el perdón. Cuente Reiki, cuente Ho'oponopono, cuente constelaciones, cuente curso de milagros, la que sea. Pero esto es para el alquimista, que él mismo tiene que construirse y encontrar su piedra filosofal y el santo grial. El santo grial y la piedra filosofal ya sabemos que es vivir una vida plena, abundante, sana, sí, con Dios en su vida y el amor en su corazón, y ya. ¿Alguna otra inquietud, algún otro aporte?
sino que yo creo también, hola, buenos días a todos. ¿Qué más, Angie? ¿Cómo estás? Bien, ¿o qué? Sino que es que yo creo que todo hace parte del proceso, como dice Guille, o sea, uno al principio no entiende que uno tiene el poder, entonces le entrega poderes a otras personas para que los hagan a uno. Sino que esto que dice Guille es como la raíz de todo, entender que el Dios soy yo, o sea, que no hay nadie que me cure, sino que yo soy el que tengo el don de cambiar mi destino. Mientras tanto, en ese proceso, es muy normal uno decir, yo necesito constelaciones para que me transformen esto a mí, para que me lo hagan, pero yo misma lo puedo hacer, solo que, como dice Guille, ese conocimiento no se lo dan a nadie, ¿cierto? Entonces, encontrar esa fuente, o sea, yo siento que somos como muy afortunados los que estamos aquí por tener la posibilidad de entender que ese poder lo tengo yo, o sea, de devolverme ese poder a mí y no entregárselo a alguien para que lo haga por mí. O sea, yo me puedo constelar, como con conciencia, ya, pues como dice Guille, en repetidas ocasiones, ¿sí o qué? Pero todo hace parte del proceso, porque al principio la creencia del inconsciente colectivo está en que otro tiene el poder de hacer las cosas por mí, ¿cierto? O sea, el poder se lo entrego a otro, se lo entrego a una religión, a un gurú, a un maestro, hasta que me enseñan, hasta que me llegue el conocimiento, estoy listo para el conocimiento de que ese poder es mío, esa responsabilidad es mía. Por eso este trabajo de alquimia, siempre les he dicho, es grandes ligas, ustedes ya no necesitan nada. Que lo quieren hacer, que les guste, que no somos capaces porque la carne es flaca, la tierra es difícil de arar, o sea, vale, me ayudo de esas cosas, pero ya tenemos el conocimiento para estar en grandes ligas. Exacto, pero sí siento que hace como parte del proceso, o sea, la conciencia, usted no llega de una vez y se levanta y dice, ay, yo tengo el poder de todo, sino que usted va buscando terapias y cosas que lo llevan a entender que ese poder es suyo. Total. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Si no, entonces nos vemos la próxima semana. Tranquilas que ya casi no nos faltan sino como 20 clases. Ella, muchas gracias. No, es que a veces pienso que los tengo como muy aburridos con tanta cosa. Clases de, mire, 78. Sí. Pero bueno. Muy completo. Guillermo, muchas gracias. Con mucho gusto. La clase me ayudó muchísimo. Mil gracias, feliz día a todos. De eso se trata. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué más, Annie? ¿Cómo estás? No se te oye nada. Aburridas nunca, antes pensativas porque vamos a terminar. Sorprendidas. De eso se trata, de que aprendamos este conocimiento para nosotros y para todo nuestro entorno planetario. Ay, sí, Guillermo, gracias. Que pasen un buen día. Gracias, lo mismo. Gracias por todo. Muy querido, Dios lo bendiga. Ya hablé con Gloria Domínguez. Sí. Ricos y vamos. Y eso sí, yo me comprometí a que yo le avisaba a ella el día, porque ella me dice, a veces mamá tiene hijas. Es que ya perdimos una vez la ida. ¿Quién? ¿Usted y Guillermo? Sí, que fuimos allá. Por eso ella me dijo, me avisas, qué rico, me avisas para que ese día, porque a veces tenemos citas con... Sí, claro, usted se encarga de darle la llamadita y sí, ya. Tranquila que yo... Guillermo, espectacular, muchas gracias. Y yo me encargaba de avisarle que